El aire de Madrid estaba gris aquella mañana de primavera, un gris pesado que presagiaba tormenta, aunque el cielo se mantuviera despejado. Joyce entró al despacho del abogado con las manos frías, apretadas una contra otra dentro de su bolso de cuero gastado. El olor a papel viejo y café recién hecho se mezclaba con el crujido de las estanterías repletas de expedientes. Frente a ella, Amanda, su hija, permanecía erguida en una silla de respaldo alto. Vestía un traje negro de corte impecable, de esos que solo se ven en las vidrieras más caras de Serrano. Su postura era rígida, los labios tensos, como si estuviera esperando la confirmación de un triunfo secreto. El abogado, don Julián Morales, un hombre mayor con gafas que se le deslizaban por la nariz, carraspeó antes de hablar. «Procederé a la lectura de los últimos deseos de don Roberto Álvarez», dijo con voz grave. El nombre de su difunto esposo flotó en la sala como un eco helado. Joyce sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. 30 años de matrimonio, de esfuerzos compartidos, de sueños construidos ladrillo a ladrillo en la casa de Chamartín. Todo eso iba a resumirse en unas pocas frases de un notario. «A mi querida esposa Joyce», leyó don Julián mientras se ajustaba las gafas. «Le dejo la cabaña situada en la carretera de Santa Eulalia, en Asturias, junto con todo su contenido». Joyce frunció el ceño. Esa cabaña, una estructura vieja y húmeda en medio de la montaña, heredada por Roberto de su padre y siempre olvidada en las conversaciones familiares, «a mi amada hija Amanda», continuó el abogado, «le dejo la casa familiar de Madrid, todas las cuentas bancarias, inversiones y la suma de 6 millones de euros». El mundo se detuvo. 6 millones. La casa donde había vivido por un cuarto de siglo. Joyce abrió la boca para hablar, pero apenas salió un murmullo. «Debe haber un error», dijo. Amanda giró el rostro hacia ella con una sonrisa helada que no llegaba a los ojos. «No hay error. Mamá, papá sabía lo que hacía». El abogado Morales levantó la vista, su mirada cargada de una compasión discreta. «Los términos son muy claros. Señora Álvarez», dijo en tono neutro. Joyce sintió que la sala se achicaba, que las paredes cubiertas de diplomas se cerraban sobre ella. Pensó en todas las noches en que había planchado camisas de Roberto, en las veces que renunció a sus propios sueños para sostener la familia, en la niña que había cuidado con desvelo y que ahora la miraba con desprecio contenido. Salieron del despacho en silencio. El sol madrileño de abril golpeaba las baldosas de la calle como un hierro incandescente. Amanda caminaba a su lado con paso seguro, sujetando su bolso de marca. Joyce, en cambio, apenas podía mantener el equilibrio con el peso de la revelación. Durante el trayecto en taxi, Amanda no dijo una palabra. Sus uñas perfectamente pintadas tamborileaban sobre el móvil mientras le llegaban notificaciones, quizá ya planeando cómo gastar la fortuna recién heredada. Esa tarde, en la casa de Chamartín, Joyce preparó una tortilla española casi por inercia. El olor del aceite caliente, del huevo batiéndose, le resultó extrañamente ajeno. Amanda se sentó en el comedor sin quitarse el abrigo, con esa actitud de dueña que hasta entonces no había mostrado tan descaradamente. Cuando por fin habló, su voz fue cortante como el cristal. «Mamá, necesitamos hablar de los arreglos de vivienda». Joyce dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. «¿Qué arreglos?», preguntó. Aunque una parte de ella ya lo sabía. «Bueno», respondió Amanda cruzándose de brazos. «Esta es mi casa ahora. Creo que es hora de que tengas tu propio espacio». La frase se quedó suspendida en el aire. Pesada como una sentencia, Joyce la miró, intentando encontrar en su rostro algún vestigio de la niña que había criado. No encontró nada. La tortilla empezó a quemarse en la sartén y el olor amargo llenó la cocina, como un presagio. La cocina de la casa de Chamartín olía a aceite requemado y a algo más denso a traición. Joyce apagó el fuego con un gesto lento, casi mecánico. La sartén aún chisporroteaba cuando giró para enfrentar a su hija. Amanda se había quitado el abrigo y lo había dejado colgado en la silla.
ocupando su sitio en la mesa como si siempre hubiera sido suyo. Sus uñas brillaban bajo la luz blanca del techo. Su móvil vibraba intermitentemente, con mensajes que no se dignaba a leer. «Mamá, no tiene sentido que sigas aquí», dijo con una calma que parecía ensayada. «Esta casa es mía. Papá lo decidió así. Tú tienes la cabaña en Asturias». Joyce respiró hondo, tratando de controlar la temblorosa mezcla de rabia y desconcierto. «Amanda, esta ha sido mi casa durante 25 años. Aquí creciste. Aquí te cuidé cuando estabas enferma. Esta cocina fue tu refugio tantas veces. Papá ya no está». «Mamá», la interrumpió ella con frialdad. «Y esta casa es mía. No me obligues a ponértelo más difícil». El cuchillo que Joyce sostenía en la mano le parecía ahora un peso imposible. Lo dejó sobre la encimera y se apoyó con ambas palmas. «La cabaña no tiene ni luz ni agua corriente. El techo se está cayendo. ¿Cómo pretendes que viva allí?» Amanda se encogió de hombros, como si hablara de una vieja vecina molesta. «Entonces tendrás que arreglarla. Tienes una semana para empacar tus cosas. Considera esto una oportunidad para independencia». La palabra independencia le taladró los oídos a Joyce. Sintió como si alguien le hubiera abofeteado. Una semana para deshacer su vida, para abandonar los recuerdos, las fotografías, los muebles que había elegido con tanto cuidado. Una semana para convertirse en una intrusa en su propio hogar. Durante los días siguientes, la casa se transformó en un campo de batalla silencioso. Joyce iba de una habitación a otra con 2 maletas abiertas sobre la cama, doblando la ropa con manos tensas, seleccionando fotos familiares, intentando salvar los objetos que significaban su historia. Amanda la vigilaba como un halcón. Cuando Joyce intentó llevarse la vajilla de porcelana de su madre, Amanda se interpuso en la puerta. «Eso vino con la casa», dijo. «Era de mi madre. Amanda, me pertenece. Ahora es parte de mi herencia». Joyce sintió que algo se rompía dentro de ella, no solo por el objeto, sino por la frialdad de la respuesta. Los muebles parecían observarla, testigos mudos de su humillación. Ni siquiera los cuadros de la sala, esos paisajes de la costa asturiana que tanto le gustaban a Roberto, parecían ofrecer consuelo. El último día, cuando cargaba las maletas en su viejo Seat Ibiza azul, Amanda salió al porche. Llevaba un vestido de seda azul marino y un collar de perlas que Joyce no recordaba haber visto antes. En su rostro había una expresión que pretendía ser neutral, pero destilaba satisfacción. «Espero que entiendas que esto no es personal, mamá», dijo con voz dulce pero vacía. «¿Y cuáles crees que fueron las razones de tu padre?», preguntó Joyce, su voz quebrándose apenas. Amanda se acercó despacio, inclinando la cabeza. Por un momento pareció que iba a acariciarle la mejilla, como cuando era niña. En cambio, su expresión se endureció. Tal vez porque finalmente se dio cuenta de que siempre fuiste una carga, siempre dependiendo de él, nunca contribuyendo realmente. Quizá quiso asegurarse de que yo, que sí hice algo con mi vida, tuviera lo que merezco. Las palabras le golpearon como cuchilladas. Joyce sintió que las piernas le flaqueaban. «Amanda, sacrifiqué mi carrera para criarte. Dejé mi trabajo para ser ama de casa porque tú y tu padre lo quisisteis así. Nadie te obligó a nada. Mamá, esas fueron tus decisiones». Joyce cerró el maletero sin responder. Subió al coche con las manos temblando, con el corazón latiendo como un tambor roto. Amanda se quedó en la entrada viendo cómo se alejaba la mujer que le había dado todo. Al cruzar la M30, mientras los edificios de Madrid quedaban atrás y el horizonte asturiano se dibujaba en su memoria, Joyce sintió una mezcla de vacío y una chispa de algo que no identificó. Aún no era rabia, aún no era esperanza, solo un eco lejano de resistencia. El viaje hacia Asturias fue largo y silencioso. Joyce conducía su viejo Seat Ibiza, con las maletas en el maletero y un nudo en la garganta que no se deshacía. La autopista se desplegaba ante ella como una cinta interminable.
primero entre campos dorados de Castilla y luego ascendiendo hacia montañas verdes donde la niebla empezaba a espesarse. El cambio de paisaje era brutal, de los edificios modernos de Chamartín a los prados húmedos salpicados de vacas y tejados de pizarra. Cada kilómetro la alejaba de su antigua vida, pero también la acercaba a algo desconocido. Cuando cruzó el cartel de Bienvenido al Principado de Asturias, sintió una punzada de nostalgia. Recordó los veranos de su infancia en Gijón, las meriendas de bollos preñaos y el olor salado del Cantábrico. Pero ahora no venía de vacaciones, ni de visita. Venía desterrada. La carretera secundaria que conducía a la cabaña era estrecha y sinuosa, bordeada de eucaliptos altos y muros de piedra cubiertos de musgo. Un zorro cruzó de repente y Joyce frenó de golpe. El corazón acelerado. El silencio del bosque era distinto al de Madrid. No era un silencio vacío, sino lleno de sonidos ocultos, de agua corriendo por arroyos invisibles y pájaros que se movían entre ramas. Al llegar a la cabaña, el paisaje se volvió casi fantasmal. La estructura se levantaba en medio de un claro húmedo, con las paredes de madera ennegrecidas por la lluvia y la escalera del porche tambaleándose como un diente a punto de caer. El tejado tenía agujeros por donde se filtraba la luz del atardecer y una ventana rota dejaba entrar el aire frío del norte. Joyce aparcó frente a la entrada. Apagó el motor y se quedó un momento inmóvil, con las manos aferradas al volante. Era todo lo que tenía. Al bajar del coche, la recibió un olor a tierra mojada y a leña podrida. Empujó la puerta de la cabaña, que chirrió como un lamento. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles, viejos y desparejados, parecían haber sido abandonados hace décadas. Una mesa coja en la cocina, una butaca con la tapicería rasgada, un aparador con cajones hinchados por la humedad. El suelo crujía bajo sus pasos. Colocó las maletas en un rincón y extendió una manta sobre el suelo, porque el colchón estaba inutilizable. A través de un agujero en el techo, podía ver un trozo de cielo oscureciéndose. Sacó de la bolsa una foto de Roberto y la puso sobre la mesa coja. La miró largo rato, sin lágrimas al principio, hasta que la imagen se volvió borrosa. Mientras la noche caía, encendió una vela que encontró en un cajón y se sentó en el suelo, abrazando las rodillas. Afuera, el bosque crujía con los sonidos de la vida nocturna: grillos, ramas que se rompían. ¿Algún búho leano? Joyce pensó en Amanda. Quizá en ese momento cenando en un restaurante caro de Madrid, rodeada de amigos nuevos y ajenos. Pensó en los sacrificios de su vida, las noches en vela, cuidando a una niña enferma, los años sin vacaciones para pagar la universidad, los sueños guardados en un cajón. Las lágrimas llegaron despacio, silenciosas, primero calientes y luego frías sobre las mejillas. Lloró no solo por la pérdida de su hogar, sino por la pérdida de la hija que creía conocer. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, susurró al aire húmedo. Nadie respondió. El eco de su propia voz se perdió entre las vigas podridas. Esa primera noche, recostada en el suelo, sintió el frío subiendo desde las tablas como un recordatorio cruel de su nueva realidad. Pero, mientras miraba el cielo oscuro a través del agujero del techo, algo diminuto se encendió dentro de ella. No era ira todavía, ni siquiera esperanza. Era una chispa de obstinación, la misma que había tenido años atrás, cuando sacó a la familia adelante en tiempos difíciles. Quizá, pensó, la cabaña no era solo un castigo. Quizá escondía algo más. Las mañanas en la cabaña asturiana tenían un frío distinto, un frío que se colaba hasta los huesos, aunque la primavera ya hubiera llegado. Joyce se despertaba con el canto de los mirlos y el olor húmedo de la tierra. Cada día comenzaba con pequeñas batallas: hervir agua, que traía del pozo a medio kilómetro, encender un fuego improvisado en la chimenea rota, intentar reparar alguna ventana con tablas viejas. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de la vida urbana, empezaron a llenarse de grietas y cortes, pero lo que más dolía no era el trabajo físico, era la soledad.
Los primeros días, aún recibía alguna llamada de familiares. Su hermana Lucía la telefoneó desde Oviedo con voz vacilante. Joyce, ¿es cierto lo que dice Amanda? ¿Qué dice Amanda?, preguntó ella. Aunque ya temía la respuesta, dice que en la lectura del testamento te pusiste fuera de control, que gritaste al abogado, que exigiste todo el dinero. También dice que la estás acosando, que la llamas pidiéndole dinero y que amenazas con impugnar el testamento. El teléfono se volvió pesado en la mano de Joyce. Eso es mentira. Lucía, sabes que no haría algo así. Soy tu hermana. Me conoces. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea, un silencio que dolía más que cualquier palabra. No sé qué pensar. Amanda parecía muy alterada cuando me llamó. Dijo que tenía miedo de ti. Cuando colgó, Joyce se quedó sentada en el suelo de madera podrida, mirando las paredes desconchadas. Era como si Amanda no solo le hubiera arrebatado su hogar, sino también su reputación, uno a uno. Los lazos que había tejido durante décadas se iban rompiendo. Al día siguiente, su prima Carmen, con la que había compartido veranos en Gijón, canceló sin miramientos su tradicional comida de los viernes. Creo que es mejor que tomes un tiempo para ti, Joyce, para reflexionar, dijo en un mensaje frío. Poco después recibió otro mensaje de su cuñada Amanda. Dice que estás bebiendo mucho desde que murió Roberto. Quizá deberías buscar ayuda. Cada frase era una estocada. Las noches se hacían más largas con esos pensamientos. Se sentaba en el porche mirando la bruma que subía del valle, escuchando el balido lejano de las ovejas y el rumor constante de un arroyo. Recordaba cuando Amanda era niña y corría por las playas de Llanes, llena de risa y arena en las rodillas. Recordaba las tardes en que le leía cuentos asturianos antes de dormir, cómo aquella niña se había convertido en esta mujer fría, capaz de inventar mentiras para destruirla. Una tarde, mientras traía agua del pozo, un vecino se acercó por el sendero. Era don Manuel Gutiérrez, un anciano con boina y manos curtidas por el trabajo. Se quitó la gorra al verla. Lo siento mucho por lo de su marido, señora Joyce, dijo con voz grave, y lamento más lo que está pasando con su hija. Gracias, don Manuel, respondió ella, conteniendo las lágrimas. El hombre miró alrededor, hacia el bosque que rodeaba la cabaña. He vivido aquí toda mi vida, añadió. Conozco el valor de esta tierra. Su esposo era un hombre muy listo. Joyce se quedó mirándolo sin entender del todo. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Pero él ya estaba acomodando la boina para marcharse. Nada, solo que a veces las cosas no son lo que parecen, dijo antes de perderse entre los árboles. Esa frase se le quedó grabada en la mente como un eco. Por primera vez en semanas, algo distinto a la tristeza se instaló en su pecho. No era alegría, pero sí una especie de alerta, de intuición, mientras el viento del norte agitaba las ramas del castaño junto al porche y la luz del atardecer pintaba de oro las montañas. Joyce sintió que tal vez la cabaña escondía un secreto, algo que Amanda ni siquiera imaginaba. La lluvia fina de la tarde caía sobre los tejados de pizarra y el bosque olía a tierra mojada cuando Joyce escuchó un motor distinto al de los vecinos. Se asomó por la ventana rota y vio como un BMW negro reluciente se abría paso por el sendero embarrado. Era un contraste casi grotesco el coche de lujo, en medio de aquel paraje agreste. Amanda bajó del vehículo envuelta en un abrigo de lana claro, los tacones hundiéndose en la hierba húmeda. Su perfume caro llegó antes que sus palabras. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa tan perfectamente dibujada como falsa. «Vine a ver cómo te estás adaptando». Joyce permaneció detrás de la puerta de malla rota, sintiendo el frío en las manos. «¿Qué quieres?», Amanda preguntó con calma contenida. «No puedo visitar a mi madre», Amanda se rió, pero la risa sonó hueca. Echó una mirada rápida al interior de la cabaña y arrugó la nariz. «Vaya, este sitio realmente es un desastre». «No, mira esas ventanas. ¿Es techo? Dios mío, ¿realmente estás viviendo aquí?» «No tengo opción», respondió Joyce.
cruzándose de brazos para no mostrar el temblor. Bueno, supongo que tendrás que hacer que funcione. Amanda se inclinó un poco, bajando la voz. Sebsa. Mamá, he estado hablando con la familia sobre ti. El estómago de Joyce se hundió. ¿Qué les has estado diciendo? Solo la verdad, contestó Amanda, encogiéndose de hombros. Que has estado muy amargada desde la lectura del testamento, que no puedes aceptar las decisiones de papá, que has hecho comentarios muy desagradables sobre mí. Eso no es verdad y lo sabes. Replicó Joyce con voz firme. La percepción es realidad, mamá. Y la percepción es que no estás manejando bien el duelo. Amanda se giró para volver a su coche, pero antes de abrir la puerta se detuvo y la miró por encima del hombro. Oh, ¿y mamá? Linda mencionó que podrías intentar impugnar el testamento. Solo para que sepas, papá trabajó con el mejor abogado del estado. Todo está herméticamente cerrado. Si intentas algo, solo te quedarás sin el poco dinero que tienes. El silencio del bosque se volvió pesado después de su partida. Joyce se quedó de pie en el umbral durante largo rato, viendo cómo el BMW desaparecía entre los árboles como un animal ajeno al entorno. No solo había perdido su hogar, Amanda estaba construyendo cuidadosamente una historia para dejarla aislada y sin apoyo. Esa noche, mientras intentaba reparar una de las ventanas rotas con cinta y cartón, los recuerdos la golpearon con fuerza. Pensó en las noches de hospital cuando Amanda era niña, en los proyectos escolares que había hecho con ella, en las veces que se había quedado despierta hasta tarde esperando que regresara adolescente. Pensó en 1998, cuando Roberto perdió su trabajo y ella volvió a trabajar como secretaria para mantener la familia a flote, solo para dejar ese empleo de nuevo cuando él encontró uno mejor, porque él decía que era importante que hubiera alguien en casa para Amanda. Habían significado algo esos sacrificios. El viento soplaba entre las rendijas de la madera y la vela parpadeaba sobre la mesa coja. Joyce sintió un cansancio antiguo, pero también un calor extraño que no venía de la llama. Algo dentro de ella empezaba a endurecerse, a tomar forma. Amanda pensaba que la había destruido, que la había reducido a la nada, pero quizás, pensó Joyce mientras miraba el bosque oscuro, más allá de la ventana improvisada, aquel era solo el comienzo de otra cosa, una prueba, y las pruebas, en su vida, siempre las había superado. Las primeras semanas en la cabaña se convirtieron en un ejercicio de supervivencia silenciosa. Joyce se levantaba con la niebla de la mañana, recogía agua del pozo en cubos que le cortaban las manos y encendía la chimenea con leña húmeda que apenas ardía. Se acostumbró al crujido constante del suelo bajo sus pies y al ulular de los búhos en la noche. Los días eran fríos y lentos, pero en ese ritmo agreste había algo que empezaba a templarla por dentro. Como el acero en una fragua, la soledad seguía siendo un puñal, y las mentiras de Amanda resonaban en los oídos de Joyce como un eco persistente cada vez que recibía una carta de algún pariente en Oviedo o Madrid. Percibía en las frases cortas la desconfianza que su hija había sembrado. La familia entera parecía verla ahora como la viuda codiciosa que no aceptaba su suerte. Sin embargo, Joyce comenzaba a notar pequeños gestos de apoyo en el pueblo. Una mañana, mientras cargaba agua, se encontró de nuevo con don Manuel Gutiérrez. El anciano se acercó despacio. Apoyado en su bastón de madera, se le ve más delgada. Señora Joyce, observó con un tono que no era solo lástima, sino también respeto. Esta tierra es dura, pero recompensa a quien la cuida. Joyce le sonrió débilmente. Hago lo que puedo. El hombre miró hacia la ladera que se extendía detrás de la cabaña, cubierta de helechos y robles. Su marido sabía lo que hacía al mantener esta finca intacta. Hay cosas aquí que valen más de lo que parece. Ella frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Don Manuel alzó la vista al cielo, como si midiera sus palabras. Solo digo que a veces, bajo la tierra más humilde, se esconden tesoros. Y sin añadir más, se alejó por el sendero. Dejándola con un nudo de curiosidad en el estómago,
Esa frase le revolvió las ideas todo el día. Por la noche, mientras arreglaba un hueco del suelo del porche, sus dedos toparon con algo duro y frío bajo una tabla suelta. Tiró con cuidado y extrajo un objeto metálico, pesado, cubierto de polvo y telarañas. Era una llave. No una llave cualquiera, era grande, de bronce antiguo, con un diseño intrincado en la empuñadura y pequeños símbolos grabados que no reconocía. La sostuvo bajo la luz vacilante de la vela, girándola entre sus dedos. Aquello no parecía pertenecer a ninguna cerradura moderna. Se preguntó si habría algún mueble viejo con candado, algún baúl olvidado en el sótano que jamás había querido pisar por miedo al moho y a las arañas. Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la llave aparecía nítida, brillando en la oscuridad. El bosque crujía afuera. Los grillos cantaban y, por primera vez en meses, Joyce sintió algo diferente a la tristeza, sintió curiosidad, una chispa de esperanza que le calentó el pecho como un sorbo de sidra asturiana. Mientras la vela se consumía, colocó la llave sobre la mesa coja junto a la foto de Roberto. «¿Qué me dejaste aquí, Robert?», susurró al aire húmedo. El silencio le devolvió solo el crepitar de la leña. Pero dentro de ella germinaba una certeza. Esa llave no era una casualidad. Era el comienzo de algo. La mañana siguiente amaneció envuelta en niebla. El bosque parecía otro mundo, con los árboles cubiertos de gotas brillantes como diminutas joyas. Joyce se despertó con el corazón acelerado. Todavía pensando en la llave, decidió que ese día no se limitaría a sobrevivir. Ese día exploraría. Preparó un café aguado en la pequeña hornilla de gas y, mientras bebía, miró la llave sobre la mesa. Pesaba más de lo que parecía, como si guardara siglos de secretos. Había evitado el sótano desde su llegada. El olor a humedad que subía por las rendijas del suelo era desagradable y las escaleras de madera crujían amenazantes. Pero ahora, con la llave en la mano, sintió que tenía una misión. Tomó su linterna y bajó despacio. Cada peldaño gimió bajo su peso, y el aire se volvió más frío y denso. El sótano era más grande de lo que recordaba. Las paredes de piedra sin pulir exhalaban humedad, y el suelo era tierra compacta. A un lado, cajas viejas cubiertas de polvo; al otro, herramientas oxidadas colgaban de ganchos. El silencio solo se rompía por el goteo de agua en algún rincón. Joyce avanzó hasta el fondo, donde una estantería vieja tapaba parcialmente la pared. Con esfuerzo la movió, y allí lo vio una pequeña puerta metálica empotrada en la piedra, con una cerradura ornamentada. Los símbolos de la cerradura coincidían con los de la llave. Joyce sintió un escalofrío. Con manos temblorosas, introdujo la llave. Encajó a la perfección. El giro fue suave, casi ceremonioso, y un clic apagado resonó en el sótano. La puerta se abrió revelando un hueco como una caja fuerte incrustada en la pared. Dentro había un sobre grueso de papel manila y una caja de metal más pequeña. Joyce los tomó con cuidado y subió las escaleras a toda prisa, con la sensación de que alguien podría detenerla. Arriba, bajo la mejor luz que podía conseguir, una bombilla conectada a una batería improvisada, abrió primero el sobre. Lo que encontró la dejó sin aliento. Eran escrituras de propiedad, mapas topográficos y documentos, con sellos oficiales del Principado de Asturias. Pero no eran papeles comunes. Eran derechos de extracción minera sobre toda la finca y las colinas circundantes. No se trataba solo de la pequeña parcela visible desde la cabaña, sino de más de 200 hectáreas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al final del sobre había un informe geológico reciente, fechado apenas 2 años antes de la muerte de Roberto. El documento hablaba de depósitos significativos de cuarzo de alta calidad y posibles vetas de piedras semipreciosas. Y en la última página, una oferta de compra de una empresa minera por esos derechos. La oferta había sido rechazada. En el margen, con la letra firme y familiar de Roberto, alguien había escrito: «Esperaré el momento adecuado». Joyce sintió que se le nublaba la vista.
Abrió entonces la caja de metal. Dentro había una carta sellada con su nombre. La abrió con manos que temblaban violentamente. Mi querida Joyce. Comenzaba la carta. Si estás leyendo esto es porque has encontrado lo que dejé para ti. Espero que Amanda no haya sido demasiado cruel. Pero conociendo su carácter, probablemente lo fue. Sé que te preguntarás por qué hice las cosas de esta manera. Joyce tuvo que detenerse para secar las lágrimas que caían sobre el papel. Roberto explicaba que había dejado la casa y el dinero a Amanda porque sabía que ella intentaría quitárselo todo a su madre si lo recibía directamente. En cambio, le había dejado la cabaña porque confiaba en su fortaleza. Los derechos minerales de esta tierra valen mucho más que la casa y el dinero. Continuaba la carta. Son tu libertad. Tu independencia. Sabía que si alguien podía sobrevivir en esa cabaña el tiempo suficiente para encontrar este tesoro, ¿serías tú? Al final de la carta había un número escrito a mano 247. En la caja de seguridad del banco encontrarás más documentos. Terminaba. Úsalos sabiamente. Te amé durante todos nuestros años juntos. Joyce, lamento haberte puesto a prueba, pero sabía que eras lo bastante fuerte para superarla. Ahora vive. Vive por los dos. Joyce se quedó sentada en el suelo de la cabaña. Leyendo y releyendo las palabras, todo cobraba sentido. El testamento que parecía cruel era en realidad un acto de protección y confianza. Roberto había conocido a su hija mejor que nadie, y también a ella. La rabia y el dolor se transformaron en algo nuevo, una sensación de poder, de dignidad recuperada. Amanda pensaba que había ganado. No tenía idea de lo que realmente había heredado su madre. La carta de Roberto se convirtió en un amuleto que Joyce llevaba consigo a todas partes, doblada con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta. Durante días, la leyó y releyó. Saboreando cada palabra, sentía que su difunto marido le hablaba desde otro tiempo, no solo confiándole un secreto, sino devolviéndole su propia identidad. Aquella mujer que Amanda había tratado de reducir a vieja pobre había renacido. Lo primero que hizo fue viajar discretamente a Gijón para reunirse con un abogado distinto, uno que no tuviera ningún lazo con Amanda ni con la familia. Don Álvaro Pérez era un jurista especializado en derechos mineros, de barba gris y acento pausado. En su despacho con vistas al puerto, Joyce le extendió los documentos hallados en la cabaña. Don Álvaro los examinó con ojos atentos. Señora Álvarez, esto es extraordinario. Su esposo dejó la documentación impecable. Estos derechos de extracción son legítimos y están a su nombre. No pueden ser impugnados por nadie más. Una ola de alivio recorrió el cuerpo de Joyce. Ni siquiera mi hija, ni siquiera su hija, son independientes del resto de la herencia. Joyce asintió despacio, sintiendo cómo se deshacía un peso de años, y estas ofertas de las empresas mineras, el abogado sonrió, muy reales. Pero antes de tomar cualquier decisión, le aconsejo que obtenga una evaluación geológica independiente. El mercado de piedras semipreciosas ha subido mucho. Puede que valgan mucho más de lo que imagina. Siguiendo su consejo, Joyce contrató a un geólogo de Oviedo, el doctor Martín Redondo, un hombre de mediana edad, con botas embarradas y ojos brillantes de entusiasmo cuando hablaba de rocas. Durante 3 días recorrió la finca con aparatos extraños, tomando muestras del suelo, perforando aquí y allá. Joyce lo acompañaba a veces, llevando las cubetas de agua y observando cómo marcaba puntos en un mapa. Era un trabajo duro, pero le resultaba estimulante. Por primera vez en meses no se sentía víctima, sino protagonista. Las noches en la cabaña también cambiaron. Aunque seguía alumbrándose con velas, su mirada era distinta. En la mesa coja había mapas desplegados. Notas. Salsolos. Como si fuera la central de operaciones de una mujer distinta, el frío y la humedad persistían. Pero ya no eran castigos sino recordatorios de que estaba atravesando un umbral. El cuarto día, el doctor Redondo regresó con su informe. Sus ojos brillaban más que nunca. Señora Álvarez,
Su propiedad es un tesoro literal. Los depósitos de cuarzo son extensos y de calidad gema, pero eso no es lo más emocionante. Joyce contuvo el aliento. ¿Qué más? Ha encontrado amatista. Mucha amatista de calidad gema y algo aún mejor, turmalina verde. Los especímenes sugieren depósitos significativos. Joyce no sabía mucho de piedras preciosas, pero la expresión del geólogo le bastó. ¿De qué valor estamos hablando conservadoramente? Entre 10 y 15 millones de euros. Quizá más si la turmalina es tan abundante como creo. 15 millones. 3 veces más de lo que Amanda había heredado. Joyce sintió que le temblaban las manos. Roberto había sabido exactamente lo que hacía. Había convertido su aparente humillación en la mayor victoria de su vida. Esa noche cenó una sopa sencilla a la luz de las velas. Afuera, el bosque crujía con la brisa del Cantábrico, pero dentro de ella había calma. Había dejado de sentirse despojada, ahora se sentía dueña de algo inmenso. No solo de una fortuna oculta, sino de su propio destino. Mientras bebía el último sorbo, miró la foto de Roberto y susurró: «Ya lo encontré. Y no solo lo que dejaste aquí, me encontré a mí misma». Los meses que siguieron fueron un torbellino silencioso. Mientras el doctor Redondo terminaba de tomar muestras y el abogado Pérez preparaba contratos blindados, Joyce mantenía la fachada de la mujer abandonada que lucha por sobrevivir en una cabaña ruinosa. Salía al pueblo a comprar pan de escanda y sidra como cualquier vecina, saludaba en el mercado con discreción y nunca dejaba traslucir que en sus bolsillos se escondía un patrimonio incalculable. En cambio, Amanda vivía su propio guión. Las noticias llegaban a Joyce por boca de los vecinos y tenderos. «Esa Amanda Álvarez está gastando como si no hubiera mañana», murmuraba doña Rosario, la panadera. «Compró 3 coches en menos de 2 meses, y ahora dice que se va de viaje a París y luego a Nueva York». Otra vecina añadía entre risas: «Mi sobrino trabaja en la joyería del centro. La ha visto comprando collares que cuestan más que mi piso». Joyce escuchaba sin intervenir, mordiéndose el labio para no sonreír. Roberto había tenido razón. Amanda no tenía la disciplina para manejar una herencia. Su necesidad de gratificación inmediata era su talón de Aquiles. Cada compra compulsiva, cada foto en redes con copas de champán y hoteles de lujo, la acercaba más al abismo. Una tarde, mientras Joyce hacía una pequeña transferencia en la sucursal del Banco de Gijón, escuchó por casualidad la voz de su hija en la ventanilla contigua. Amanda no la había visto. Su tono era apremiante. «Necesito transferir otros 50.000 euros a mi cuenta de inversiones», le decía al cajero. «Y también quiero información sobre préstamos contra mi herencia. Tengo gastos importantes». Préstamos. Eso significaba que ya estaba gastando más de lo que tenía disponible de inmediato. Joyce esperó unos minutos y luego se acercó a la misma ventanilla, con su mejor tono maternal. «Disculpe», susurró al joven cajero. «La mujer que acaba de irse es Amanda Álvarez. Es mi hija». El muchacho, nuevo en el puesto, parecía deseoso de compartir un secreto. «Nunca he visto a alguien gastar dinero tan rápido. Confesó en voz baja. Retiros grandes casi todos los días». Esa noche, de vuelta en la cabaña, Joyce extendió sobre la mesa los documentos y comenzó a hacer cálculos básicos. Con un ritmo de gasto de 50.000 euros al mes, los 6 millones de Amanda se esfumarían en menos de 10 años. Y eso sin contar los intereses de los préstamos que ya estaba solicitando. El bosque asturiano se llenaba de sonidos nocturnos, grillos, viento entre los robles, el lejano balido de las ovejas. Joyce encendió una vela y la luz cálida iluminó sus manos endurecidas. Pensó en su hija, probablemente cenando en algún restaurante de moda en Madrid, convencida de que había ganado la gran partida, y allí, en la humildad aparente de la cabaña, Joyce comprendió que la paciencia era su ventaja. Robert lo había escrito en el margen de un informe antiguo. Amanda nunca tuvo paciencia para las cosas que importan. Joyce, en cambio, entiende el valor de esperar el momento correcto. Esas palabras resonaban ahora como un mantra. Amanda estaba cavando su propia caída.
Joyce solo tenía que seguir su plan, paso a paso. Hasta que llegara el instante de mover ficha, se recostó en la cama improvisada, escuchando cómo la lluvia golpeaba el tejado con ritmo constante. No sentía rencor ni euforia, solo una calma estratégica. Sabía que la historia aún no había llegado a su clímax. Pero por primera vez, en mucho tiempo, estaba segura de algo. Amanda había subestimado gravemente a la mujer que la había criado. El viento de otoño traía olor a leña quemada desde las chimeneas del valle, cuando Joyce escuchó, de nuevo, un motor en el sendero. Esta vez no era el BMW reluciente, sino un sedán usado, de pintura mate y neumáticos desgastados. Amanda bajó del coche lentamente, con el cabello suelto y los ojos hinchados como si hubiera llorado durante horas. La mujer impecable y arrogante había desaparecido. Delante de Joyce se encontraba alguien distinto, más pequeño, más vulnerable. Mamá. Su voz era apenas un hilo. Necesito hablar contigo. Joyce se quedó en el umbral de la cabaña, recordando con dolor la última vez que Amanda había estado allí, con perfume caro y sonrisa fría. Ahora, su hija temblaba bajo el cielo gris. Por supuesto. ¿Cuándo ahora? Es urgente. La invitó a pasar. Había preparado té, como si hubiera presentido esta visita. La cabaña, aunque seguía teniendo un aspecto humilde, estaba más ordenada. Con pequeñas mejoras, una lámpara conectada a un generador, una estufa nueva en la esquina. Amanda miró alrededor con ojos sorprendidos. Realmente no es tan malo como pensé. Has hecho mejoras, murmuró, frotándose las manos. He hecho lo que he podido, respondió Joyce. Sirviendo 2 tazas de té, se sentaron frente a frente. Madre e hija. Como dos desconocidas, Amanda se retorcía las manos en el regazo. Mamá, estoy en problemas. Problemas serios. ¿Qué tipo de problemas, dinero? Debo mucho dinero. Más de lo que puedo pagar. ¿Cuánto? 400.000 euros. La confesión salió como un suspiro. Pensé que tenía más tiempo, que el dinero de papá duraría para siempre. Pero invertí mal. Compré sin pensar. Joyce la miró con una mezcla de tristeza y distancia. La mujer que tenía delante era su hija, y al mismo tiempo una extraña. ¿Y qué quieres que haga yo? Necesito tu ayuda. Mamá, sé que no me lo merezco. Sé que fui horrible contigo. Pero eres la única familia que tengo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Amanda. Por un instante, Joyce vio un destello de la niña que había cuidado. Esa pequeña con fiebre a la que sostenía la mano en el hospital, pero la memoria del dolor estaba demasiado fresca. Amanda, dijo con voz calma pero firme. Hace meses me dijiste que me fuera a vivir con los cerdos. Me llamaste vieja pobre, me echaste de mi casa, me quitaste hasta la vajilla de mi madre, me humillaste frente al recuerdo de tu padre. Lo sé, mamá, lo sé, y me arrepiento tanto. Joyce se levantó despacio, mirando por la ventana la lluvia fina que caía sobre el bosque. Durante meses había imaginado este momento. En sus fantasías era dura, despiadada, devolviéndole cada palabra cruel. Pero ahora que estaba aquí, frente a esa hija rota, sus sentimientos eran más complejos. ¿Sabes lo que he aprendido viviendo aquí? Amanda preguntó sin girarse. He aprendido que puedo sobrevivir sin ti, que no necesito la aprobación de nadie para tener valor, que a veces las personas que más nos hieren son las que menos lo merecen. Amanda se tapó la cara con las manos. Mamá, por favor, te pagaré. Cuando resuelva mis problemas financieros, te pagaré todo con intereses. ¿Con qué dinero? Replicó Joyce suavemente. Has gastado casi toda tu herencia. ¿Qué te hace pensar que podrás pagar deudas de 400.000 euros? El silencio se extendió entre las dos. Joyce se giró y la miró. Había llegado el momento de la verdad, el momento de decidir qué tipo de mujer quería ser. Podía ser como Amanda había sido con ella. Cruel y sin compasión.
O podía ser la mujer que Roberto había visto, fuerte pero capaz de misericordia. Amanda, dijo finalmente, voy a hacerte una oferta. Una sola oferta. Los ojos de su hija se iluminaron con esperanza desesperada. Joyce inspiró hondo y continuó. Te ayudaré con tus deudas. Pero no como un regalo. Será un préstamo, con términos muy específicos. Cualquier cosa. Mamá. Acepto cualquier término, respondió Amanda con voz rota. Todavía no los has escuchado, advirtió Joyce. Se sentó frente a ella, sintiendo una calma profunda que no había experimentado en años. Estos son mis términos. Te prestaré 500.000 euros para cubrir tus deudas y darte un pequeño margen para empezar de nuevo, dijo Joyce con voz firme. Sin titubeos, Amanda abrió la boca para agradecer, pero su madre levantó una mano para silenciarla. No he terminado. El silencio en la cabaña era tan denso que se oía el crepitar de la estufa. Afuera la lluvia golpeaba el tejado como un tambor constante. El préstamo será al 5% de interés anual, a pagarse en 10 años. Eso es más generoso que cualquier banco. ¿Aceptas? Amanda asintió ansiosamente. Acepto. Claro que acepto. Hay más condiciones, continuó Joyce, con la mirada fija en su hija. Durante los próximos 5 años trabajarás para mí, vendrás aquí cada sábado y me ayudarás con las tareas de la finca, la limpieza, lo que necesite, sin quejas ni excusas. Y cada vez que vengas, me hablarás con respeto. Nada de comentarios despectivos ni de superioridad. Me tratarás como a la madre que siempre fui. No como al estorbo que decidiste que era. Amanda tragó saliva. Su expresión era de mezcla entre vergüenza y alivio. Está bien. Mamá. Lo haré. Y aún hay algo más. Joyce se levantó, caminó hasta el aparador y sacó un papel en blanco. Quiero que escribas una carta. Una disculpa completa por todo lo que me hiciste. No para mí, sino para tu propio crecimiento. Y quiero que la leas en voz alta a toda la familia en la próxima reunión navideña. Amanda palideció. Mamá. Eso es humillante. Joyce la miró directamente a los ojos. ¿Te parece humillante disculparte por humillar a tu propia madre? Por echarme de mi hogar y esparcir mentiras sobre mí. Amanda bajó la mirada avergonzada. No. Tienes razón. Lo haré. Bien. Entonces tenemos un acuerdo. Al día siguiente, Joyce transfirió el dinero a la cuenta de Amanda. Ver su alivio cuando pudo pagar sus deudas le dio una satisfacción extraña. No porque disfrutara ayudarla, sino porque había tomado control completo de la situación. El primer sábado que Amanda llegó para trabajar, apareció vestida con vaqueros y una camiseta vieja, algo que Joyce no la había visto usar en años. Sin sus ropas caras y su actitud arrogante, se parecía más a la hija que recordaba de hace décadas. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó con un tono respetuoso por primera vez en años. Necesito que ayudes a limpiar el cobertizo trasero. Estoy reorganizando algunas cosas. Trabajaron en silencio durante la primera hora. Joyce observó cómo Amanda luchaba con el trabajo manual. Sus manos suaves no estaban acostumbradas a la labor física. Pero no se quejó. El olor a madera vieja y humedad se mezclaba con el sonido del viento entre los castaños. Mamá, dijo finalmente Amanda mientras movían unas cajas. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo cómo pudiste ahorrar tanto siendo pobre. Joyce sonrió sin crueldad esta vez. Amanda, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste. Muchas cosas que nunca te molestaste en preguntar. Esa tarde, después de que Amanda se marchó, Joyce se sentó en su porche renovado bebiendo té. El bosque asturiano se extendía ante ella, húmedo y verde, y bajo sus pies sabía que había una fortuna oculta que nadie más sospechaba. Por primera vez en mucho tiempo sintió que la vida le devolvía, poco a poco, algo de justicia. Los meses siguientes establecieron una rutina. Amanda venía cada sábado. Trabajaba sin quejas y gradualmente
comenzaron a tener conversaciones reales. Ya no eran las interacciones frías y calculadas de años pasados, sino diálogos honestos sobre errores, sobre lo que realmente importaba. La arrogancia inicial de Amanda fue cediendo espacio a la humildad y a una gratitud silenciosa. Un sábado de otoño, mientras rastrillaban hojas en el jardín, Amanda se atrevió a preguntar en voz baja: ¿Alguna vez me perdonarás realmente? Mamá Joyce se detuvo apoyándose en su rastrillo. Amanda, el perdón no es algo que otorgo o retengo como un premio. Es algo que sucede naturalmente cuando veo cambios reales. ¿Y los has visto?, insistió su hija con un hilo de esperanza. Joyce la miró detenidamente. Esta mujer de 40 años había redescubierto la humildad de la manera más dura. Sí, los he visto, pero más importante, creo que tú también los has visto. Amanda asintió, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Me avergüenzo tanto de la persona que era. No te avergüences del pasado, dijo Joyce suavemente. Úsalo para ser mejor en el futuro. La Navidad llegó, y con ella la primera reunión familiar desde su exilio. Amanda mantuvo su promesa y escribió la carta completa, disculpándose no solo con su madre, sino con toda la familia por las mentiras que había esparcido. Cuando la leyó en voz alta en la sala de la tía Lucía, el silencio fue absoluto. Varias personas tenían lágrimas en los ojos. Mamá, terminó Amanda mirándola directamente, no merezco tu perdón, pero espero algún día poder ganarlo. Joyce no respondió con palabras. La miró largo rato, y en ese silencio había más significado que en cualquier discurso. Era el comienzo de algo distinto. La primavera llegó a Asturias con cielos despejados y prados cubiertos de flores silvestres. Había pasado un año desde aquella primera noche, fría en la cabaña. Joyce se levantó temprano, respirando el aire fresco que olía a hierba mojada. Esa mañana no había que encender velas ni cargar cubos de agua. La vieja cabaña era ya un recuerdo. En secreto había vendido los derechos minerales a una empresa seria y había negociado regalías futuras. 12 millones de euros en su cuenta, bien protegidos por el abogado Pérez y diversificados en inversiones seguras. Pero no había alardes. Compró una casa hermosa en las colinas, con vistas al valle donde había crecido. No era ostentosa, pero sí elegante y luminosa, con un jardín donde plantó rosales y una terraza desde la que se veía el mar Cantábrico en los días claros. Aún conservaba la sencillez de sus rutinas. Desayunaba pan con aceite y café. Caminaba por el bosque y escuchaba las campanas de la iglesia del pueblo al mediodía. El primer sábado de abril, Amanda llegó para su jornada de trabajo habitual y encontró la cabaña vacía con una nota que le indicaba la nueva dirección. Cuando apareció en la entrada de la nueva casa, su rostro fue un mapa de asombro. «Mamá, ¿qué es todo esto?» «Es mi hogar», respondió Joyce con serenidad. «Mi verdadero hogar». Amanda entró despacio, mirando la cocina espaciosa, los ventanales, los muebles elegidos con gusto. «¿Pero cómo? ¿Y el dinero que me prestaste?» «Tu situación financiera», Joyce sonrió, invitándolo a sentarse. Sobre la mesa había té y unas pastas de manzana típicas de la zona. «¿Recuerdas la cabaña que pensabas que no valía nada?» «Sí, resulta que tu padre sabía algo que ni tú ni yo imaginábamos al principio. Esa tierra contenía derechos minerales muy valiosos». Amanda procesó la información en silencio. Su expresión cambió de confusión a comprensión y luego a respeto. «¿Quieres decir que papá sabía? Tu padre sabía exactamente lo que hacía. Sabía que tú gastarías el dinero líquido, pero que yo tendría la paciencia y la fortaleza para descubrir el verdadero tesoro que me había dejado». Amanda bajó la mirada. «Entonces nunca necesitaste mi dinero. Podrías haberme dejado sufrir las consecuencias de mis actos». «Sí, podría haberlo hecho». Joyce se inclinó hacia ella y le tomó la mano. «Pero a pesar de todo lo que pasó, sigues siendo mi hija. Y creí que la persona que solías ser todavía existía en algún lugar dentro de ti». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Amanda.
No lo merezco. Tal vez no, dijo Joyce con suavidad. Pero el amor de una madre no siempre se basa en lo que se merece. Ese verano Amanda terminó de pagar su préstamo 3 años antes del plazo acordado. Había reconstruido su práctica legal con un enfoque completamente distinto, especializándose en ayudar a familias en crisis financiera. Decía que era su forma de devolver lo aprendido. Un sábado, mientras plantaban rosas juntas en el jardín, Amanda se atrevió a preguntar: mamá, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo equitativamente desde el principio? Joyce pensó en la pregunta mientras hundía las manos en la tierra húmeda. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras nos conocíamos a nosotras mismas. Sabía que yo necesitaba aprender que podía sobrevivir sola, y sabía que tú necesitabas aprender que el dinero sin sabiduría es inútil. ¿Y crees que aprendimos? Joyce la miró. Ya no veía a la mujer arrogante y cruel, sino a alguien que había descubierto la humildad y la gratitud de la manera más difícil. Pensó en su propio viaje de la mujer, devastada, expulsada de su hogar, a la mujer independiente y próspera, que era ahora. Sí, dijo sonriendo, mientras el sol de la tarde bañaba el jardín en luz dorada. Creo que finalmente aprendimos, esa noche, sentada en la terraza de su nueva casa. Joyce contempló las luces del valle abajo y reflexionó sobre aquel año extraordinario. Había perdido una familia que la daba por sentada y había ganado el respeto de una hija que aprendió a valorarla. Su móvil sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Amanda. Mamá. Solo quería decirte buenas noches y gracias. ¿Por qué? ¿Por no rendirte conmigo? Por ver algo en mí que yo no podía ver. Después de colgar, Joyce se quedó mirando las estrellas sobre el Cantábrico, sintiéndose más completa que nunca. Roberto había tenido razón. Era más fuerte de lo que nadie había pensado, incluyéndose a sí misma. Y a veces la mayor victoria no es obtener lo que quieres, sino descubrir que ya tenías todo lo que necesitabas para ser feliz.